Bueno, continuando con la clase de neuropatía diabética, vamos a ver cómo se hace el examen clínico de las modalidades sensitivas. Tenemos el tipo de sensibilidad del instrumento utilizado. Estos instrumentos son los que se utilizan para ver cuáles de los tipos de sensibilidad están afectados. El monofilamento, que es básicamente una tanza de nylon que se hace con presión y cuando ejercemos una fuerza de 10 gramos, el paciente tiene que percibirlo. Si no lo percibe, entonces tenemos alteraciones en la sensibilidad a la presión. Esto se hace generalmente en la planta del pie o en el dorso o en otros sectores donde sospechamos alteraciones de la sensibilidad a la presión. Para controlar o percibir la sensibilidad al dolor, la alteración de la sensibilidad al dolor, utilizamos las puntas neurológicas que traen los martillitos de reflejos o si no, simplemente agujas estériles. La sensibilidad a la vibración se hace mediante el diapasón de 128 Hz, que es un instrumento que detecta la alteración de la sensibilidad vibratoria, también llamada hipo o apalestesia, que es una de las primeras alteraciones que sufre el paciente con neuropatía diabética y que generalmente pasa desapercibida, pero que si uno la detecta a tiempo nos da la pauta de la presencia de neuropatía en ese paciente. Para valorar la sensibilidad al frío se utiliza un metal frío y para la alteración de la sensibilidad epicrítica o del tacto se utiliza una mota de algodón o gasa para demostrar la ausencia de sensibilidad táctil. Acá podemos ver un monofilamento, un dibujito, y acá una foto de monofilamento, como al flexionarse estamos ejerciendo los 10 gramos de presión que si no lo percibe tenemos una alteración a la presión. Debe aplicarse esta fuerza durante un segundo. Y acá vemos un diapasón de 128 Hz para la detección de la palestesia o sensibilidad vibratoria, que se hace sobre relieves óseos. La neuropatía diabética periférica es un daño sensorial en manos o cara que puede ocurrir en pacientes con neuropatía leve, aunque esta alteración no es fácilmente demostrable. La neuropatía subclínica de la mano se observa más frecuentemente en personas con complicaciones neuropáticas de las extremidades inferiores. Tenemos una entidad poco frecuente, pero muy conocida, muy fidedigna o casi patognomónica, que es la neuroartropatía de Charcot, que cursa con un antecedente de traumatismo mínimo, tiene tumefacción y dolor articular unilateral del pie, de uno de los pies. Es más frecuentemente el compromiso de la articulación metatarso-tarsiana, y el método de elección para el diagnóstico de esta afección es la resonancia magnética, que demuestra todas las alteraciones de la deformidad de los huesos del pie, de los ligamentos y de los tendones que mantienen el pie y los huesos en su posición. Acá vemos algunos ejemplos de pacientes que además de tener la neuropatía ya han sufrido amputación de algunos de sus dedos. Tenemos lesiones secundarias a las amputaciones y también lesiones primarias de úlceras por alteraciones también de la sensibilidad. Fíjense que es un pie absolutamente deformado, no solo por las amputaciones, sino por la forma del pie. También se denomina pie cúbico de Charcot. Para valorar instrumentalmente, fuera de lo que es el examen clínico, con diapasón y con el algodón, metal frío, tenemos elementos instrumentales como el electromiógrafo, que nos permite valorar la función de los músculos que muestran claramente cuando están denervados, la velocidad de conducción nerviosa, tanto sensitiva como motora, también se puede hacer potenciales evocados, y el termotest cuantitativo somatosensorial. Son elementos de diagnóstico, complementarios de diagnóstico, que nos hablan de cuál es la cuantificación de las lesiones
y a veces hasta el tipo de lesión que tiene y la exacta ubicación de la lesión primaria. La neuropatía motora proximal afecta, acá estamos hablando de otro tipo de neuropatía, otra forma clínica, afecta primariamente a ancianos, añosos, aparece en forma gradual o abrupta, en cualquiera de las dos formas, comienza con dolor en los muslos, caderas o glúteos, genera debilidad significativa de los músculos proximales. Generalmente comienza unilateral y se extiende bilateralmente y coexiste casi siempre con una polineuropatía distal y simétrica habitualmente ya conocida. Y una característica es que tiene fasciculación espontánea o a la percusión de los músculos afectados. Las neuropatías focales ocurren en ancianos, se asocian a dolor, son de curso autolimitado, se resuelven aún sin tratamiento en 6 a 8 semanas y hay que diferenciarlos de los síndromes de atrapamiento. Síndromes de atrapamiento de nervios como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano o del túnel tarsiano. Acá podemos ver en este cuadro una forma de diferenciar una mononeuritis por neuropatía diabética de un síndrome por atrapamiento del nervio. La mononeuritis tiene generalmente comienzo brusco contra un comienzo gradual del atrapamiento. Usualmente es un nervio, pero puede ser múltiple. En el atrapamiento está afectado el nervio expuesto a la compresión o al trauma. Los afectados comparten en la zona anatómica. La mononeuritis, compromiso radicular de cervical 3, 6 y 7, que afectan el nervio cubital, radial y mediano, y también puede estar afectado el nervio peroneo. Igual en el atrapamiento, el nervio mediano en el túnel carpiano, el nervio cubital, el nervio peroneo en el túnel tarsiano, también nervios plantares, medial y lateral. El curso de la mononeuritis es no progresivo y puede o generalmente se resuelve en forma espontánea, mientras que el atrapamiento tiene un curso progresivo, o sea que se va agravando. Y el tratamiento de la mononeuritis es sintomático, mientras que en el atrapamiento es útil el reposo, el uso de diuréticos y corticoides, y en el caso de no resolverse se utiliza cirugía en caso de parálisis del nervio afectado. Cabe destacar que estas neuropatías por atrapamiento suelen verse en entidades clínicas como el hipotiroidismo o la artritis reumatoidea. Acá vemos ejemplos de una mano péndula de parálisis del nervio radial, y acá vemos la mano en garra, y acá una afectación del nervio cubital con compromiso motor del cuarto y quinto dedos de la mano. El tratamiento etiológico, o sea, cómo hacer para atacar la causa de la neuropatía o de lo que se cree que es la causa, fundamentalmente se hace o debe hacerse a través de un control estricto de la hiperglucemia, es decir, un buen control metabólico. Pero también hay una lista de medicamentos, de los cuales solamente los dos primeros que vemos acá, el ácido alfa lipoico y la benfotiamina, que son los medicamentos que han demostrado ser útiles. Los demás, como vemos en esta lista a continuación, se han utilizado algunos, otros ni siquiera han llegado a etapa de utilización, pero han dejado de utilizarse por inactividad o inacción o falta de utilidad o de respuesta, o porque los efectos colaterales que producían superaban el beneficio que podía producir al curso de la neuropatía. Dijimos recién el control metabólico de la hiperglucemia, como quedó demostrado en estudios concretos que se realizaron como el PIRAT, el DSST y UKPDS, que lo vimos cuando hablamos de epidemiología y clasificación, y el GAED, han demostrado que el control de la hiperglucemia
y las alteraciones metabólicas son fundamentales para prevenir o retrasar la aparición de las complicaciones crónicas de la diabetes, entre ellas la neuropatía. Uno de los medicamentos que más se utiliza es el ácido alfa-lipoico, también conocido y está en el mercado como ácido tióctico, que resulta ser muy eficaz, después vamos a hablar un poco más en detalle. Es antioxidante, aumenta el ingreso de glucosa a los nervios periféricos, aumenta el flujo sanguíneo de la vasa nervorum, disminuye el estrés oxidativo, y la dosis utilizada va desde 600 a 1800 miligramos cuando se da por vía oral y de 1200 miligramos intravenoso. La benfotiamina, que es el otro fármaco útil, es un derivado de la vitamina B1, pero que tiene la característica de ser liposoluble y por eso se absorbe completamente en el aparato digestivo, y una vez en el organismo se transforma en vitamina B1, lo que le da una mayor biodisponibilidad que el tratamiento directamente con vitamina B1. Y sabemos que la vitamina B1 es un potente neurotrófico que puede mejorar a la neuropatía desde el punto de vista del tratamiento etiológico. Pero también tenemos que tener en cuenta, cuando hay dolor, el tratamiento sintomático. Los antiinflamatorios no esteroideos no se utilizan porque no son eficaces, no tienen efecto. Se pueden utilizar antidepresivos tricíclicos como la imipramina o la amitriptilina, o los inhibidores de la recaptación de serotonina, como por ejemplo la fluoxetina o la paroxetina. También se utiliza la duloxetina o también la venlafaxina. Drogas como anticonvulsivantes, como son la carbamazepina y el clonazepam, pueden tener cierto efecto beneficioso. También, pero menos frecuentemente utilizados, son la lidocaína y la mexiletina. Y como dije hoy, el ácido tióctico, que además de tener un efecto sobre la etiopatogenia, también tiene un efecto analgésico cuando se utiliza a largo plazo. Cuando hablamos de las neuropatías focales, no podemos dejar de hablar de las craneales, que son las más frecuentes, y de estas, las más comunes son la parálisis facial. Acá vemos un paciente con una parálisis facial del lado derecho, donde vemos que acá tiene predominio del efecto muscular del nervio facial en la facies, y acá el planchado del surco nasogeniano y la desviación de la comisura labial. Acá vemos oftalmoplejías, en este caso una ptosis palpebral, que si levantamos el párpado vemos que el motor ocular común no está actuando, por lo tanto tiene un estrabismo divergente que lleva el ojo a mirar hacia afuera por predominio de la acción del músculo motor ocular externo. En este caso, lo que vemos es un paciente que tiene una asimetría de la vista, de los ojos, con un estrabismo convergente, en este caso por una parálisis del motor ocular externo. Dejamos aquí y vamos a empezar en el próximo video a hablar de la neuropatía autonómica.